muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy estamos aquí con una temática muy interesante. Tenemos aquí a Josefina, que viene desde la ciudad de Querétaro. Josefina Mesa, bienvenida. A Norma Zamora, que nos acompaña desde Aguascalientes, y a Tere Domínguez desde Morelos. Y nos vienen a hablar acerca del tema del peligro de ser mujer en México. Como cada programa, comenzamos con una frase: soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero. Alejandra Pizarnik, de Argentina. Y pues quiero presentarles a cada una de ellas para que las vayan conociendo. Tenemos a Josefina Mesa Espinosa, como bien decíamos. Josefina, ¿cómo estás? Un gusto, muy bien. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con mis amigas de manera virtual en distintos estados. Muchas gracias. Excelente. Pues Josefina Mesa Espinosa es mujer, madre, abuela, ciudadana, política, feminista, activista, defensora de derechos humanos, sufragista y paritarista, promotora de la cultura de la paz. Y ella además es presidenta del Frente Político Nacional de Mujeres y presidenta fundadora de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en toda la República Mexicana. Por aquí tenemos a Norma Zamora. Hola Norma, ¿cómo estás? Hola, excelente. Un gusto y un placer poder estar aquí con ustedes, compartiendo experiencias y platicando con todas las amigas y de toda la República Mexicana. Gracias, Norma. Norma Isabel Zamora, ella es exdiputada local y candidata a la gubernatura de Aguascalientes, es feminista, politóloga, diputada local, con estudios en materia de género y defensa de derechos humanos, fundadora de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad, en todo, fundadora y coordinadora de la organización Motivos para Creer, asesora en el municipio de Aguascalientes, asesora en el municipio también de Jesús María, enlace del colectivo Nosotros en Aguascalientes, ponente de diversos foros sobre paridad de género, derechos políticos de las mujeres, el voto de la mujer en México y derechos humanos. Muchas gracias por estar aquí, Norma. Y bueno, Tere, ahora presentamos, toca el turno a Tere Domínguez. Ella está en Cuernavaca, Morelos, estudió en escuelas tradicionales de Cuernavaca, también tiene estudios de doctorado en ciencias políticas por el Colegio de Morelos. Además, tiene como experiencia laboral que ha sido funcionaria pública, Dirección de Tránsito y Transportes, jefa de Departamento de Educación Vial, jefa de Departamento de Infracciones, subdirectora de Permisos y Concesiones, Procuraduría General de Justicia, jefa de Evaluación, Subsecretaría de Readaptación Social, jefa de Departamento de Selección y Capacitación de Personal, directora general del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Además es presidenta PRD de Cuernavaca, regidora Ayuntamiento de Cuernavaca, presidenta del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública, sección Morelos. Fue también diputada legislatura Congreso Morelos, representante de la Red Nacional de las Mujeres Defensoras de la Paridad en todo, presidenta y vicepresidenta del colegio también de Ciencias Políticas y Administración Pública, sección Morelos, que es lo que actualmente está desarrollando. Bienvenida, Tere, ¿cómo estás? Gracias, muy buenos días. Pues con mucho gusto de compartir con ustedes y con mis amigas de la red estos temas que tienen que socializarse, hacer un posicionamiento claro con la sociedad para que todos vayamos abrazando la forma de resolver nuestras relaciones y que deje de haber violencia y discriminación contra las mujeres. Gracias, muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Gracias, Tere. Bueno,
Pues quisiera, Josefina, si nos puedes hablar un poco acerca de este tema. ¿Por qué decimos que ser mujer en un país como México duele? ¿Por qué decimos que las mujeres en México, pues en ocasiones, la mayoría de nosotros hemos sufrido algún tipo de violencia de género? Y claro que sí. Quiero comenzar diciéndoles que la encuesta sobre la dinámica de las relaciones en los hogares de 2016, una encuesta que realizó el INEGI, evidentemente el INEGI, pues es en materia de encuestas y de censos, una autoridad en México. Manifiestan una cifra alarmante. 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años, o sea, de 15 años en adelante, han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o algún tipo de discriminación a lo largo de toda su vida. No quisiera ahondar en el tema de los tipos y las modalidades de violencia porque sé que mis amigas son expertas. Sin embargo, a mí me gustaría centrar esta charla en la complejidad social que existe para que se reconozca que hay violencia. Yo reconocí el fenómeno social de la violencia de género que se instala en sociedades patriarcales hasta que tenía 42 años. Hoy tengo 55. Quiere decir que durante toda mi vida yo decía o pude haber dicho cuando vi una marcha feminista, ay, pues, ¿por qué serán tan escandalosas esas mujeres? ¿Por qué están exigiendo eso? Sí, claro que hay igualdad, yo trabajo y soy secretaria. Se ocupa de un proceso de verdadera sensibilidad y concientización, no para ver las problemáticas, sino para observarlas y hacer un análisis claro. Ese es el verdadero problema en México y en muchas sociedades en el mundo donde el machismo y el patriarcado y el capitalismo de la mano están enquistados en el poder. La verdadera problemática es, pues, no solo que existe violencia de género y que va dirigida a las mujeres, a las niñas, a las mujeres adultas, a las adolescentes. El verdadero problema, aparte de esa grave pandemia que le decimos la otra pandemia, es que no se reconozca esta problemática social y que por consecuencia estemos luchando contra la corriente para que la sociedad se apropie de esta problemática, la haga suya y, como dijo Tere, comiencen a plantear soluciones. Yo estoy hasta aquí en esta primera entrega. Gracias. Gracias, Josefina. Bueno, creo que acabas de tocar un punto clave que tiene que ver con esta falta de reconocimiento a nivel social y pues me gustaría mucho el que pudiéramos de cierta manera profundizar en esta temática. Tere, ¿cómo ves tú? ¿Qué nos puedes compartir acerca de esta visión que se está dando en torno a no haber un reconocimiento a nivel social de esta situación? Pues es muy complejo, ¿sí? Las tradiciones, las costumbres en México nos han llevado a un proceso de contexto social en donde cada una de las personas tiene ya establecido el criterio que tiene que seguir porque la mayoría de las personas así lo identifican y es complejo para las mujeres salir adelante cuando el entorno social nos bloquea o nos limita. Es complejo hasta vincularnos a través del diálogo, del debate, del lenguaje, porque nuestra forma de expresarnos también es violentada. Si hablamos con un lenguaje incluyente, si nos decimos nosotras y ustedes, si nos decimos mujeres y hombres, niñas y niños, si hay muchas voces, ¿sí?, que lastima
esa forma de expresión y que vulneran nuestros derechos cuando nos hacen observaciones o nos agreden directamente por el simple hecho de hacer un posicionamiento desde el lenguaje. El término feminicidio, hay muchos juristas, muchos abogados que no lo reconocen como tal, ¿sí? Y es urgente que tengamos una claridad en ese sentido. La Real Academia Española puede ser muy capaz para decir cómo escribir, cómo redactar, cómo hacer palabras, cómo conjugarlas, etcétera. Pero la Real Academia no entiende que si no hablamos con inclusión, ¿sí? Podemos hacer muchas actividades profesionales, academias de investigación, ¿sí? Y poco resultado vamos a tener porque la sociedad tiene que entender que todas y todos formamos parte de este mundo y que a todas y a todos se nos debe reconocer. Hoy hay otros grupos que exigen sus derechos, pero a nosotras nos importan los de las mujeres. Los derechos de las mujeres son intocables y hoy la Constitución nos establece una garantía y nosotras debemos pugnar porque la sociedad acepte ello y que en ese proceso de inclusión seamos reconocidas las mujeres. No hay otra forma de denominarnos más que las mujeres. ¿Somos personas gestantes? Bueno, claro. ¿Somos personas menstruantes? Claro, pero no queremos que nos llamen así. Somos las mujeres en México, más de la mitad de la población, y tenemos que ratificar nuestro nombre para que se comprenda la importancia de que todas las personas en este país tenemos los mismos derechos y que la garantía debe de ser desde el Estado, porque para eso se conforma un Estado como un todo, como un ente global que favorece a todos sus habitantes. Es cuanto de mi participación en esta primera intervención. Gracias. Gracias, Tere. Pues definitivamente lo que no se menciona se invisibiliza. Por eso es importante hablar desde esta visión, desde el lenguaje y cómo a través del lenguaje también podemos comunicar, no solamente en la cuestión verbal, sino también en esta parte de traer de forma presente, visibilizarnos como mujeres, tener este sentido también de identidad, de pertenencia, que lo tenemos y que en muchas ocasiones se va invalidando a través de no hacernos presentes en el discurso también. Gracias, Tere. Norma, un poco siguiendo en esta línea, bueno, hablábamos desde esta visión de cómo también los estereotipos creados como modelos válidos muchas veces de convivencia social desde siempre y que se van transmitiendo a hombres y mujeres de generación en generación a través de discursos políticos, económicos, culturales, religiosos, todo ello también influye de cierta forma y quisiera que nos pudieras ahondar y profundizar más en esta temática de cómo esto se convierte en un riesgo en nuestro país, en México, para ser mujer. Pues yo creo que como tú lo dices, México es el país en Latinoamérica que ONU considera pues el más peligroso para vivir de las mujeres, eso lo tenemos que tener en cuenta, pero además vivimos en un país donde el 99% de los casos no se resuelven, en un país lleno de impunidad. Y si le agregas este tema que tú dices, que es el tema cultural y el tema de educativo, donde parece ser que en lugar de avanzar retrocedemos, ahorita tenemos congresos donde temas como el bien parental, que son muy importantes, es decir, la educación sexual, pues se viene prohibiendo. Y como estos vamos muchos más, ¿no? Como hay un retroceso en las leyes y que no permiten que en lugar de que vayamos avanzando y que entren en el tema educativo, de que se conozcan, de que las niñas, desde que son niñas y niños, sepan respetarse, sepan que sí existen diferencias, pero que vivimos en un mundo y que existen derechos humanos donde todos se nos considera iguales, pues no vamos avanzando. Se ha quitado la educación cívica, se ha quitado muchas cosas que necesitamos que regresen a las aulas para que este tipo de estereotipos, para que estas
estas conductas que son aprendidas al final del día cuando nacemos. Yo se los digo mucho y lo platico mucho con las jóvenes y los jóvenes. Cuando me preguntan qué es el patriarcado, les digo, son los 20 años de mi vida que perdí creyendo que la enseñanza que tenía tanto en casa como educativa era la real. Y ahora tengo más de 20 años tratando de quitarme esa enseñanza y volviendo a aprender cosas nuevas. Y eso es el patriarcado, es ese tiempo que perdí sin saber que existía otra manera de poder llevar relaciones, sin saber que existía otra manera de no permitir que se me violentara. Y entonces, claro que los estereotipos vienen así, porque es una conducta que nos enseñan desde niños, pero que la vemos inmersa en cualquier lugar donde tengamos que ir, en cualquier lugar donde lleguemos, y que tenemos que erradicar, y que esto lo tenemos que hacer culturalmente, pero además es una cosa que tiene que ser de manera que los gobiernos y de manera que todos estos avances que estamos teniendo, pues lo veamos reflejado en las niñas y nuestros niños. Que este tema de amor propio que no se nos enseña, que lo venimos a aprender hasta que somos unas adultas, pues sea también una materia. Hay materias que no las toman en cuenta, hay materias que ni siquiera entran en los planes, ¿no?, de estudios, que deberían de ser básicas. Y una de ellas es el derechos humanos. Y yo creo que si desde ahí lo vamos introduciendo, pues vamos a cambiar la sociedad. Hay muchas cosas aprendidas que a lo mejor las adultas y los adultos ya se nos va a dificultar, pero que debemos de iniciar desde las niñas y niños. Claro. Norma, pues creo que en ese sentido tocaste un punto interesante, que es esta parte de la educación integral de la sexualidad. Qué importante que los profesionales en la salud sexual, bueno, yo soy terapeuta sexual y desde ahí parto, ¿no? Desde esta educación sexual, soy educadora en sexualidad y vemos cómo trasciende y saber que esta educación abarca también esta posibilidad de tener que estar compartiendo con, con personas en donde podamos respetarnos, en donde podamos aprender y nutrirnos de esas diferencias también. Norma tiene que retirarse, pero agradecemos mucho su intervención y bueno, vamos a continuar. Josefina, quisiera un poco que nos hablaras, hablando también que nos comentaba Norma, ¿no? De esta visión de del autocuidado, de los buenos tratos, porque sabemos que las víctimas en México no obedecen algún patrón de características físicas o de edad o de educación o preferencias políticas, ni tampoco tiene que ver el nivel socioeconómico ni su lugar de residencia. Y esto pues también nos habla de una visión que está ocurriendo en estos factores que tenemos como la posibilidad de educar en este nivel de conciencia, en esta deconstrucción de la que hablábamos en un inicio, de todas estas ideas, de situaciones también de introyectos que hemos de cierta forma adquirido a través de nuestra cultura y que la seguimos repitiendo a través de los medios de comunicación, de las películas, de todo lo que nos rodea. Si nos pudieras un poco como platicar y ampliar más este punto. Tengo la gran fortuna, porque así lo considero, de poder, como consultora de algunos gobiernos municipales, de algunos gobiernos de algunas entidades federativas, de hacer algunas propuestas de trabajo y de las que más me llenan, las que más me satisfacen, tienen que ver con trabajar con niñas y con mujeres jóvenes. ¿Por qué? Como lo decía Tere y lo dijo perfectamente bien, y además Norma reforzó, es bien complicado que yo ahorita a mis 55 años logre convencer a mi hermana de 45 lo que es el patriarcado, lo que es la violencia de género, la lucha feminista. Es un poco complicado porque tiene que ver con que te vas a enfrentar a toda tu vida y llega un momento en que dices, no es posible que yo hubiera vivido engañada 42 años de mi vida. Perdí mi tiempo 42 años. Fui obrera del sistema patriarcal. Trabajé para ellos. ¿Cómo no van a ser tan poderosos si tienen aliadas dentro del grupo oprimido? Y trabajar con niñas
y trabajar con mujeres jóvenes nos otorga la gran posibilidad de ponerlas en contexto, primero, de la importancia de que sueñen, de que se amen, de que comiencen a construir un proyecto personal de vida. Y en ese proyecto personal de vida, y aquí reforzamos el tema que nos une en la charla, porque es peligro ser mujer en México. En ese proyecto de vida deben incluir un plan de seguridad personal, porque nos están asesinando, porque no importa la edad, ni nuestro color de piel, ni la forma de nuestros cuerpos, porque nos violan, porque hay elementos sexuales en la mayoría de los feminicidios. Ya hay feminicidios políticos. Las niñas no pueden permanecer con los ojos cerrados, porque serían presas fáciles de quienes hoy, incluso ya con las redes sociales, han abierto el abanico de las posibilidades para captar a las mujeres y hacerlas sus víctimas, o para asesinarlas, o para llevarlas a lugares para vender sus cuerpos. Por eso para mí es tan importante regresar a reconocer que quienes ya traemos ese aprendizaje y ese machismo metido como cochambre en la mente, es complicado ir con una espátula y quitarla porque duele. Creo que lo primero que me dolió a mí fue aceptar que yo vivía con un hombre tan violento que tuve que huir de ahí, pero no lo decía porque da vergüenza. No le queremos decir a la familia. Tenemos miedo, tenemos temor de muchas cosas, principalmente del juicio social, del juicio de las amigas, de los amigos, de los familiares. Pero cuando ya estamos en esos procesos de violencia, solo hay dos caminos. Quedarte ahí con el riesgo de que en algún momento te pueden asesinar, o buscar la manera de salir de ahí, que no es un proceso nada sencillo y que al Estado le toca a través de distintas instituciones, porque la ley se los mandata y los tratados internacionales que han suscrito como CEDAW, como Belém do Pará, están, y hoy la Agenda 2030, están obligados a garantizarnos una vida libre de violencia. Es la responsabilidad del Estado. Si logramos convencer cada vez a más niñas y a jovencitas de la importancia de que se amen, que el amor más importante es el amor propio. Si el 14 de febrero invadimos las redes sociales con el amor propio y con estos mensajes que las feministas estamos mandando constantemente, qué bueno que las redes sociales lleguen a tantas chicas, pero también hay que reconocer los algoritmos de las redes sociales, y lo que les aparece a ellas son otro tipo de información. ¿Qué le aparece a mi nieto en YouTube? Depende de lo que busca, y le mandan más sugerencias. Entonces yo lo veo constantemente viendo videos sobre violencia, sobre tiroteos, sobre muertes. Se está normalizando, se está glamurizando el crimen organizado, se glamuriza drogarse. Hoy es tan glamurizado que lo presumen ser parte de grupos delictivos, y las chicas se asumen como buchonas. Tenemos un trabajo inacabable, porque el Estado no es aliado de nosotras en la mayoría de las veces, y lo que es peor, la sociedad nos critica en lugar de ayudarnos. El otro día le dije a una de mis hermanas, no te pido que comprendas lo que estoy haciendo, te pido solo que lo respetes. Y si en algún momento ves algún post mío que le puede salvar la vida a las niñas, porque eres madre de niñas, compártelo. Y eso, ese discurso, ese mensaje que les he enviado a muchas, es con la que las he enganchado, porque hoy todas tenemos a alguien conocido cercano a nosotras que fue víctima de un feminicidio, o de una violación, o de una desaparición forzada.
Eso quiere decir que las cifras se han incrementado y que los delitos de esta índole nos están doliendo terriblemente, porque todas tenemos, y los hombres incluso tienen, y lo dicen, tengo mamá, tengo hermana, tengo hijas. Ojalá aprendieran a respetarnos porque somos personas, pero si tenemos que entrar por algo y ese algo es el parentesco que tengan con una mujer, entonces por ahí vamos a tener que abrir la puerta. Claro. Josefina, pues creo que es trascendente el valorar esta visión de este amor propio, ir eliminando estos mitos del amor romántico que tantas veces dañan y lastiman con este tipo de enseñanza, y sobre todo el hecho de que una mujer, para poder salir muchas veces en un estado de un círculo de violencia, pues necesita, además de una situación emocional que esté clara, que esté sana, que haya este plan, este proyecto de vida, también tenga posibilidades económicas, una autonomía también a nivel económico, que creo que es algo muy básico dentro de esto que mencionas, de este plan y de este proyecto de seguridad, porque definitivamente tenemos que buscar otro tipo de alternativas y de herramientas ante estas situaciones que estamos viviendo, en donde inclusive a la mujer se le niega enojarse. Una mujer que muestra enojo muchas veces es equiparada a alguien que no está cuerda, que está fuera de sus cabales, ¿no? Y en donde el enojo muchas veces lo que hace es manifestar un límite, poder marcar esos límites para poder mostrar que estamos en desacuerdo con muchas situaciones. Y pues en esta misma línea, Tere, me gustaría hablar de este nihilismo delirante que tenemos, donde todo carece de trascendencia, todo carece de importancia, de valor, normalizamos la violencia, traemos la indefensión aprendida además, y que nos pudieras como platicar en qué consiste o cómo podríamos distinguir lo que sería un feminicidio diferente de otros asesinatos y homicidios. Tu micro, Tere. Claro, perdón. Gracias, Claudia. Es muy sencillo, sí, son diferentes de otros asesinatos porque son delitos cometidos en contra de mujeres, de niñas, de ancianas, por el único hecho de ¿qué? De ser mujeres, ¿sí? Hay identificada una violencia extrema en contra de nosotras, ¿sí? Y parece que hay una guerra en contra de las mujeres. Esto es terrible, terrible, porque solamente por nuestra condición de género, sí, vivimos siendo violentadas, ya sea en la calle cuando pasamos frente a un grupo de hombres, ya sea en la escuela cuando se nos pone algún mote porque tenemos o kilos de más o kilos de menos, o por la forma en que nos ataviamos, ¿sí? Cualquier mujer, ¿sí? En un país como México está viviendo procesos de violencia y además, ¿sí? Ese lugar de riesgo frente a los hombres porque somos consideradas en segundo plano, ¿sí? Aunque haya la gran capacidad intelectual de las mujeres, académica, sí, la gran capacidad o fuerza para ejercer un deporte, ¿sí? No importa, cualquier hombre es superior a ella, ¿sí? Vemos cómo grandes deportistas han tenido que romper esquemas de discriminación frente a sus competidores hombres. Y doblemente se complica porque hay que romper miedos primero, ¿sí? Porque hay que ganar la autoestima y posteriormente hay que competir para decir, no solamente soy buena en el deporte, soy mujer y me reafirmo como tal, ¿sí? Esta es una violencia ejemplar, ¿sí? Es una violencia que lastima a todas, porque si perdemos a una, quiere decir que seguimos en riesgo todas, ¿sí? Y que esa libertad que tenemos que detentar es un movimiento raro para la población. Es un movimiento extraño que como mueve contextos, ¿sí? Mueve prototipos, ¿sí? Y mueve esquemas construidos desde una sociedad, ¿sí?
está generando inquietudes que no son permitidas para nosotras. De tal manera que, ¿qué es lo que vamos a hacer como mujeres? Solamente queremos ser libres, solamente queremos manifestarnos, solamente queremos competir en las mismas condiciones con ellos, pero la sociedad sigue siendo una de las condiciones que limitan nuestra actuación. Sí, pero yo invito a las jóvenes, a los jóvenes también, a que se atrevan a cambiar, a que se atrevan a ser agentes de cambio que transformen esta visión. Sí, yo veo muchas chicas empoderadas, pero veo muchas todavía dependientes de su novio, dependientes del contexto social, de la familia, ¿sí? Y es muy importante que sepamos que en la medida en que haya más mujeres que se atrevan, que haya más mujeres que en ese amor propio crezcan, va a poderse construir esa igualdad que tratamos de posicionar hoy en el imaginario consciente a través, sí, de la educación, sí, pero cuando ya la gente ya no va a la escuela, ¿qué vamos a hacer con todos esos seres humanos que ya no van a ir a la escuela a cambiar esa conducta? Tendremos que construir esas condiciones de diálogo en el respeto, ¿sí? Y otra vez reiterar mi amor propio. Cuando yo me quiero, cuando yo me afirmo, cuando yo planto mis pies en la tierra, yo puedo crecer independientemente de todos los obstáculos que se me presenten. Y otra vez volvemos al Estado. Tiene que cumplir su garantía, ¿sí? En una constitución en donde el derecho pro persona se impone, tiene que cumplir esa garantía con todas las leyes secundarias y con todo el contexto legal que rodea a México, tiene que hacerse. Y vamos por ello. No vamos a bajar la guardia ni vamos a bajar nuestro accionar de ninguna manera. Seguiremos en esto, yo por lo menos, hasta que el creador diga, hasta aquí llegaste. Ese es mi compromiso con la sociedad mexicana y con las mujeres. Gracias, Claudia. Gracias, Tere. Pues creo que es contundente este mensaje y algo muy valioso también es el reconocer que tenemos una responsabilidad como macrosistema desde la parte de las leyes, desde la cuestión de las sociedades, de las comunidades y hablando inclusive de estos sistemas educativos, pero también estos microsistemas familiares en donde estamos inmersos, de educar en forma de testimonio los buenos tratos. Si yo tengo amor hacia mi persona, pues es lo que voy a transmitir también a los hijos, a las hijas, a los hijes. Vamos a estar al pendiente de sus condiciones, de sus situaciones diversas. Y también el hecho de que yo tenga la capacidad de ser asertiva, marcar límites, va marcando una pauta en el hogar, ¿no? Desde mi visión como mujer, desde la visión como hombre, desde papá, desde mamá, como estemos en la diversidad familiar, encontrando estos modelos también importantes, que bien los comenta Tere. Y bueno, Josefina, me gustaría un poco hablar de esa parte, siguiendo esta misma línea que nos comentaba Tere, y de este glamour del que nos hablabas tú, que muchas veces los feminicidas reciben inclusive reconocimiento social. ¿Qué es lo que nos expropian los hombres? Nos pueden expropiar nuestra forma de pensar, el cuerpo, la sexualidad. ¿Qué es lo que pasa y cómo es que se nos va generando estas ideas de dependencia a las mujeres para no poder tener esta autonomía que es tan importante? Fíjate que es increíble cómo el adoctrinamiento patriarcal es tan feroz. Feroz. No hay un momento de descanso. Incluso desde el nacimiento empieza a tratarse a las niñas y a los niños de acuerdo a este conjunto de roles y de estereotipos que nos han asignado. Es tan feroz el que en las canciones, desde que nos levantamos y prendemos el dispositivo móvil o algún otro aparato en casa donde escuchemos música,
se comienza a ligar el amor y la violencia de inmediato. Y este adoctrinamiento es tan complejo que con una charla a una jovencita de 15, 16 años no le cae, no le queda y no le cuadra si le decimos que es violencia que su novio le tome el celular y le revise los mensajes. Y además, la violencia, al ser un fenómeno social, tampoco es exclusiva de los hombres. Habemos muchas mujeres sumamente violentas. Dentro de las relaciones violentas, también somos nosotras ejerzoras de esa violencia. La diferencia es que quizás nosotras, al querer ejercer esas acciones con ellos, más bien tienen que ver solo con el control, pero ellos es con el control y con el poder. Y entonces, si dentro de una relación hay violencia y ambos se violentan uno a otro, hay más posibilidades de que ella sea asesinada dentro de esa relación por la diferencia física y porque él quiere tener no solo el control, sino también el poder. En este orden de ideas, yo veo una tremenda complejidad en este cambio de pensamiento, en este cambio de constructo sociocultural. Si bien es cierto, como dice Tere, ya hay chicas empoderadas, empoderada no es sinónimo de que ellas escuchen a la ya fallecida Jenny Rivera, ¿no? El empoderamiento es un proceso complejo, personal, de adquisición de herramientas, de conocimientos que nos permiten ubicarnos en el aquí y en el ahora, reconociendo que aún con las capacidades que tengamos, ocupamos una posición social de subordinación. Y al ser esta la generalidad, a pesar de todos los esfuerzos y de que hoy hay paridad y que nosotras defendemos la paridad con todo y en todos los espacios, aún así, este sistema tiene atrapadas a las mujeres que están en los espacios de poder y muchas de ellas no tienen poder. Tenemos la silla, pero no ocupamos el espacio de toma de decisiones. Es importante que las feministas lleguemos a ocupar estos encargos porque tenemos que cambiar la manera como se hace política en México. Nos tenemos que encargar de que se dicten políticas públicas que vayan acorde y que vayan en alianza con esta transformación que ya es imparable, que es impostergable y que lo mandatan distintos instrumentos internacionales y que además hay de ejemplo ya varios países donde se ha cambiado el chip, donde se ha quitado todo ese sarro del machismo y donde incluso ya se considera y se respeta a las mujeres como personas en condiciones de igualdad. Y no tienen por qué estar batallando para solicitar espacios como nosotras, con juicios o con acudir a los tribunales. Claro, yo reconozco el importante papel que tiene la ONU en esto, porque ONU Mujeres, a través de un proyecto importantísimo que se llama Generación Igualdad, al que pertenecen mujeres, jovencitas, hombres en edad también joven, están yendo con este mensaje a todos los países de América Latina y del mundo. Ahora que es tan fácil y que se glamuriza incluso hasta la estupidez, y lo digo con mucho respeto, imagínate que pueda ser influencer a alguien porque cuenta chistes, y además chistes misóginos, y que le sigan miles de jóvenes que están aprendiendo en esa figura de autoridad por ser un influencer, están aprendiendo, replicando, normalizando las conductas machistas y violentas. Cuando estos jóvenes, estas hombres y mujeres de Generación Igualdad, sí tienen mucho por compartir. En México tenemos que estar orgullosas. Fernanda González Viramontes de Jalisco es parte de esta Generación de Igualdad
Y es una chica que desde niña, a los 9 años, escribió su primer libro que se llamó Azul o Rosa, y que ya estaba confrontando, ya estaba haciendo una crítica importante a esta construcción sociocultural basada en el sexo. Ya estaba haciendo una crítica importante. Hoy ha escrito tantos libros, pero creo que influencias de este tipo son las que deberían tener nuestras jóvenes, nuestros jóvenes, para que en México un día ya no sea peligroso nacer sexuada mujer, para que no nos cueste la vida, para que no nos asesinen, incluso por ejercer derechos o por ser defensoras de derechos o por ser periodistas. Claro que es un peligro ser mujer en México y esa es la gran tarea. Tenemos que cambiar esa realidad. Hasta aquí en esta intervención. Gracias, Josefina. Pues bueno, definitivamente es una gran tarea la que tenemos desde distintos rubros, desde la parte educativa, desde la parte legal, desde la creación de políticas. Hay una visión realmente importante para poder mostrar que estamos haciendo este tipo de cambios. Y Tere, me gustaría que nos pudieras compartir desde tu punto de vista, ¿cuáles serían como estos modelos de intervención, hablando de estas propuestas educativas para el bienestar comunitario o de estos modelos de intervención a nivel social para poder erradicar las violencias contra las mujeres? Tu micro. Sí, Gracias. pues primero que nada, sí, las mujeres que nos consideramos activistas o feministas, no podemos bajar la guardia, o sea, tenemos que seguir denunciando las violencias, tenemos que seguirnos manifestando en contra de ellas y esa lucha no termina hoy, esa lucha todavía tiene un largo camino que va a recorrer, ¿sí? Y nuestro papel siempre, ¿sí? Tendrá que ser esa crítica para poder estar claras de que si bajamos la guardia, sí vamos a echar reversa. Si tenemos que hacerlo, es que es una obligación, es una responsabilidad, ¿sí? Y México actualmente tiene que desarrollarse en ese sentido, porque es importante la perspectiva de género, porque sin decirlo, actuamos, ¿sí? Y se socializa, se absorbe conscientemente y se detenta en todas partes, ¿sí? La educación es fundamental. Necesitamos y necesitas, las nuevas generaciones necesitan, perdón, ¿sí? Establecer criterios distintos de conducta. Hoy las niñas ya saben lo que es discriminación. Hoy las niñas entienden perfectamente que en su libertad está su crecimiento, pero también entienden las niñas. Sí, yo tengo una nieta de 8 años que curiosamente sí se siente violentada cuando un niño le dice que el fútbol no es para las niñas y que no solamente se lo dice, sino que es un escarnio en lo que se convierte el discurso de los niños, pero estoy satisfecha porque ella ya sabe e identifica ese tipo de violencia y logra limitarlo. ¿Sí? Logra limitarlo a través de llamadas de atención a los profesores y de la vinculación de un ente, ¿sí? Escolar que tiene que estar construyendo mensajes distintos entre niñas y niños, pero decirles que todas y todos son iguales, ¿sí? Hoy no se vale que cerremos las puertas a esas manifestaciones de libertad de las mujeres, y las feministas somos pacifistas. El feminismo es un movimiento mundial que, a diferencia de todos los demás, ¿sí? Se plantea en la cultura de la paz. Eso es fundamental. Sí, el patriarcado mata a las mujeres, el machismo discrimina a las mujeres, ¿sí? Todas las guerras han utilizado como botín a las mujeres y las violentan en su sexualidad, en su desarrollo, en sus estudios, en todos sentidos.
El feminismo es pacifista y vamos a seguir funcionando así, pero vamos a entender que en la medida en que nos comprometemos con la sociedad, en esa medida vamos a crecer. No vamos a eliminar nuestra conducta de ello y cada quien desde su espacio tiene que ir construyendo ese entorno. Pero es fundamental que el Estado mexicano entienda que la educación tiene que haber perspectiva de género, tiene que haber reconocimiento de los derechos humanos y que tiene que ser tan sensible que los niños con esa brillantez intelectual que tienen, ya lo traen, es como si les hubieran, como hicimos con las computadoras, puesto un chip y ellos ya lo traen, ¿sí? Aprenderlo, apropiarse de él y construir esa sociedad en la cultura de la paz. Ese es nuestro trabajo hoy. Creo que lo entendemos, creo que estamos siendo efectivas para transmitirlo y repito otra vez, sigamos en este camino, en esta lucha. Nuestra meta ya está más cerca, no está sencillo, pero somos mujeres de desafíos, que hemos roto muchos esquemas, con mucho dolor, como dice Josefina, porque no ha sido fácil empezar a cuestionarnos nosotras mismas, bueno, ¿por qué te comportas así? Y también hemos construido violencias, porque el mismo contexto nos enseñó esa forma de funcionar, pero hoy no puede ser. Hoy no puede ser y hoy tenemos que ser un ejemplo. Y creo que desde este grupo de la red de paridad y de muchos otros, podemos. Y creo que estamos en el camino correcto y confío en todas mis compañeras en que harán lo conducente para que mañana nuestras niñas sí vivan en esa paz ansiada por todas y por todos. Gracias, Claudia. Qué trascendente, Tere, que nos comentas esta parte de cultura de paz. Definitivamente tenemos que generar niveles de conciencias, pararnos desde de nosotras y nosotros mismos a esta visión de analizar cómo estamos violentando también, ¿no? Creo que es un regreso hacia ver de qué forma ejercemos violencias todos los días y también cómo podemos a veces percibir muchas veces violencias en nuestros entornos, ser capaces de detectar ese tipo de violencias y no solo que quede ahí, sino expresar, hablar, denunciar, como bien lo comentas, Tere. Josefina, pues vamos cerrando, ya se nos terminó esta hora rápidamente, pero me gustaría que ambas pudieran dar un mensaje final. Entonces, Josefina, ¿qué nos quisieras compartir y inclusive dónde te podemos localizar si nos mencionas también? Gracias. Sí, voy a tratar de ser breve para cerrar, para que mi amiga Tere también tenga la misma oportunidad en tiempo. Hablando de personas jóvenes, una mujer que ha conquistado corazones, sin duda alguna fue Emma Watson en su empoderador mensaje ante la ONU. Y decía Emma, si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Quienes vean este programa, a quienes vean este programa, les quiero pedir con mucho amor, con mucho respeto, que consideren que si no son ellas, ellos, ¿quién? Y que si no lo hacen ahora, ¿cuándo? Tomen en sus manos con mucho amor, como lo dice Tere. Porque si bien es cierto, enarbolamos una lucha, también las feministas somos promotoras de la cultura de la paz. Y al ser así, tomar con mucho amor esta posibilidad de cambiar de manera definitiva la realidad. Que ninguna de mis nietas ni mis bisnietas tengan que vivir ningún tipo y ninguna modalidad de violencia en ningún espacio a lo largo de su vida. Eso es lo que me hace trabajar todos los días con este activismo al cual no pienso renunciar porque este activismo es vida. Si lo hacemos
Si tomamos en nuestras manos este reto, segura estoy que quizás a mí no me toque verlo, pero quizás mis hijas y quizás mis nietas puedan platicar. Oigan, ¿se acuerdan qué aguerridas eran las feministas que luchaban incansablemente por lograr la igualdad? Y además, que los hombres sepan que la igualdad beneficia a hombres y a mujeres por igual. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, Josefina. ¿Dónde te podemos localizar, Josefina? Sí, yo estoy en Facebook, que es la red social que más manejo, con mi nombre completo, Josefina Mesa Espinosa. También estoy en Twitter con @Josephine, con PHY. Y sí contesto a los mensajes y sí atiendo a las personas y sí me regalo ese tiempo. No tengo mucho, lo administro, pero también respeto el tiempo de quien se toma algunos segundos para escribir, así que les voy a contestar sin lugar a dudas. Muchas gracias. Gracias, Josefina. Tere, ¿con qué te gustaría cerrar este conversatorio tan interesante y sobre todo tomando en cuenta esta visión de que esperanzadora de la que estamos hablando también, de esa posibilidad de que si bien es cierto que ha habido un largo trayecto, también es cierto que ha habido logros, también es cierto que ha habido cambios y que estamos todavía con esa disposición de seguir con estas transformaciones profundas? Tere, adelante. Gracias, Claudia. Pues yo ratifico lo que dice mi querida Josefina, ¿sí? Seamos protagonistas de este cambio. Nuestro protagonismo no termina en el 2022. Continúa, ¿sí? En este siglo de los cambios tecnológicos, de los avances, ¿sí? De el acercamiento que tenemos a través de redes sociales y todo lo que esta vida virtual nos da como privilegio, pero no perdamos el privilegio de la libertad. No perdamos el privilegio de entender que no hay un sexo que es supremo frente al otro, que no hay un género que se tiene que imponer frente al otro, que somos iguales. La desigualdad está en nosotras, la desarticulación. Sabemos cómo lo tenemos que hacer. Si convocamos desde este espacio que nos brindas, Claudia, a todas las personas que nos escuchan a que entiendan que este es el camino o esta es realmente la vereda que tenemos que ir caminando todas y todos juntos. El COVID nos dio un ejemplo, nos dijo que somos un solo planeta y nos dio también la posibilidad de entender que nos afectó a todo el mundo, aunque estemos en un lugar recóndito, aunque yo digo, no, yo me escondo, no, hubo gente que estuvo siempre en el encierro y que se contagió. Eso lo debemos de entender. Es un solo mundo. Este mundo tiene que caminar con el ritmo del reconocimiento de los derechos humanos, de la perspectiva de género y de entender que en el respeto y en el compromiso yo sí voy a transformar este planeta. Ese es el llamado que hago, Claudia, te agradezco mucho el espacio y pues yo estoy en redes sociales también, en el Facebook, María Teresa Domínguez Rivera, en el Twitter estoy en Tere-Cuerna y en el Instagram también como Tere Domínguez me encuentran. Y en esa necesidad de seguir dialogando, debatiendo y creando esos mensajes adecuados para el entendimiento de la cultura de la paz. Muchas gracias, Claudia. Te agradezco el espacio y estoy pendiente para lo que venga en el futuro. Buena tarde, Claudia. Buena tarde a todos. Pues les agradezco de verdad su participación, también a Norma, quien tuvo que retirarse por un llamado especial, pero bueno, de cualquier manera estuvo presente y le agradecemos, le haces llegar, Josefina, por favor, nuestro agradecimiento. Y gracias por haber participado en este converso tan interesante que nos deja muchas interrogantes, que nos deja confrontaciones, reflexiones profundas y sobre todo mucha
visión de autoanálisis para empezar a ver cómo estamos, en qué lugar estamos también en este momento y hacia dónde vamos a partir. Les agradezco de verdad, hasta allá hasta Morelos. Espero en algún momento poderles dar un abrazo de forma personal y Josefina hasta Querétaro y ya tendremos la oportunidad con Norma hasta Aguascalientes también. Muchas gracias por haber participado y nos vemos como cada miércoles en cada converso. No lo olviden, mi Facebook Claudia Hernández y mi canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal. Nos vemos muy pronto en otro próximo converso. Gracias. Gracias.